esta hermosa tarde, en este culto vespertino. Y como aprendemos en la doctrina, hay que encomendar todo al Señor en oración, encargarle todo a Él en oración, para que Él siga tomando el control. Y a nosotros nos toca, nos compete a repasar eso y aprenderlo. En eso hemos estado ministrando esta semana, entender que Él es Dios y nosotros no. Y que Él es Dios y Él sí tiene el control de todas las cosas, nosotros no. Pero nosotros podemos vislumbrar, comprender por qué suceden todas las cosas en la medida que oramos, que estamos esforzándonos. La Escritura dice que tenemos pues la mente de Cristo, ¿sí? Y podemos nosotros vislumbrar más el propósito de Dios. Y hoy vamos a tocar un punto que se le llama la metanarrativa cristiana. Ahora le explico más qué significa una metanarrativa, ¿sí? Puede ser una metanarrativa filosófica, una metanarrativa científica. La metanarrativa es la historia de la historia, es la macro historia. ¿El cristianismo tiene metanarrativa? Sí. Dios es un Dios de propósito y la metanarrativa de Dios, pues es el plan de Dios. Pero como hemos explicado, hay intoxicación de información. Ya no sabe uno. He dicho muchas veces en broma, abres la red. Si tienes 60 años, ya no haga estas 5 cosas. Y le das vuelta. Si tienes 60 años o más, haga estas 5 cosas. Y luego tú dices, ¿hago o no hago? Y es una infodemia. ¿Y qué tenemos que hacer? Parar e ir a la palabra, e ir a la comunión con Dios. Porque hay muchas voces. Y sabemos que el que está detrás de todo esto, de todos los medios informativos, pues es el padre de la mentira y que hace su metanarrativa también. O sea, la metanarrativa es la gran historia, es la historia de la historia. ¿Cuál es la metanarrativa cristiana? Pues la historia de la historia, ¿sí? Pero le ponemos estos títulos para que podamos ir vislumbrando más. Padre, te damos gracias y a ti te pedimos, porque esto lo hemos aprendido, nos gozamos en leer, en recordar en nuestra mente que enviaste a tu Hijo amado a abrir el camino por el cual tenemos plena libertad para llegar a ti, Señor, para presentar delante de ti todas nuestras peticiones, nuestras dudas, llegar delante de ti, como dice tu palabra, echando sobre ti toda ansiedad, todo afán, toda preocupación, y recibiendo de ti la paz que solo tú puedes dar, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hemos aprendido en tu palabra. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Ministra paz. Esa paz que el mundo no conoce, no entiende y no puede recibir. Hemos leído en tu palabra, Señor,
que no hay paz para los impíos, que no hay paz para el malo, para el injusto, que la paz solo es para tus hijos, los que caminan en tu voluntad. Señor, no estamos preocupados, no estamos ansiosos, vamos a estudiar tu palabra en este santo lugar que ha dejado de ser un lugar común para convertirse en un Betel, porque hemos alabado, bendecido tu nombre, nos hemos encomendado a tu gracia, Señor. Estamos aprendiendo a conocer los tiempos, oh Dios. Estamos aprendiendo a distinguir las prioridades, porque es la mejor manera de honrar algo cuando le damos prioridad a lo que tiene prioridad. Y en nuestra mente, Señor, está tu palabra, que nos dice que no nos afanemos por cómo saldremos adelante en este mundo material, cómo cumpliremos con cada compromiso, qué vestiremos, qué comeremos. Y tú nos enseñas en tu palabra, por el Espíritu nos convences y sellas en nuestros corazones. Y nos invitas, abres la puerta y nos dices que tú eres el número uno y que debemos buscarte a ti, que tú eres la prioridad. Tú, tu reino y tu justicia, y que todo lo que nos causa aflicción, ansiedad, tú nos proveerás, Señor. Señor, y te alabamos porque en cada necesidad tú suples de maneras maravillosas, como solo tú, en tu misericordia, en tu provisión, lo haces. Y nos mandas a acercarnos a ti y a pedirte. Y hemos aprendido, Señor, a necesitar, a depender de ti. Derribando toda soberbia, toda egolatría, nos humillamos y nos acercamos a ti, Señor. Hay cosas que el hombre puede lograr en su propia astucia, pero no queremos caminar en la astucia, queremos caminar en la dependencia tuya, Padre. Que tú eres el que suple toda necesidad. Señor, y ahora ayúdanos en esta paz, en este tiempo hermoso, a meditar en tu palabra. Dame gracias, Señor. Sé que soy hombre finito y no tengo la capacidad de entender la altura, la anchura y la profundidad de tu propósito bien a bien. Pero en ti confía mi alma, Señor. Y aquí estamos, Señor. Danos gracia para hablar conforme a tu palabra. Y danos gracia y humildad a todos para escuchar y poner a buen resguardo tu bendita palabra, Señor. Hoy dejamos muchas cosas pendientes porque tú eres nuestra prioridad. Gracias porque el que te busca, tú tienes cosas preciosísimas para los que te buscan. Y aquí estamos, Señor. Queremos de ti, háblanos, enséñanos, y que sea de gran provecho este tiempo de estudio, de meditación. Y seguimos intercediendo, Padre. Creemos, porque tu Hijo, el que enviaste, nos enseñó y nos dijo que todo lo que pidiéramos a ti en oración, creyendo, lo recibiremos. Aleluya. Porque nos gozamos y hemos aprendido, Señor, ya no solo a interceder por nosotros y nuestra casa, sino por todos los que tú nos envías, Señor, a través del Espíritu, a nuestra mente,
Nos das imágenes de tus hijos y por los cuales interceder por nombre, Señor. No juzgamos a nadie, Señor, porque todo juicio es tuyo. Solo intercedemos. Que extiendas tu misericordia infinita sobre tu pueblo, sobre este mundo, sobre toda criatura, Señor. Y así como intercedieron cuando no te conocíamos, así intercedemos por aquellos que no te conocen aún, pero que están en tu propósito, que están en tu bendición. Aleluya. Alcánzalos, Señor. Aunque para ellos ahora tú no estás en su prioridad, sabemos, Dios, que en el tiempo de salvación, que en el tiempo glorioso, ellos volverán en sí y tomarán esa decisión sin saber que tú eres el que la has producido. Lo pedimos con fe, creyendo, y repetimos eso porque es clave. Y todo lo que pidieres al Padre, dice nuestro Señor, en oración, pero no se olvide, creyendo, lo recibiremos. Así que por fe tomamos respuesta para lo que hemos pedido. Muy bien, tenemos hoy diapositivas, vamos a trabajar el estudio. Recuerden que nosotros predicamos enseñando y enseñamos predicando, ¿sí? Es la doctrina y tenemos una imagen allí que es lo que te proyecta el mundo, ¿verdad? Y quiero que veamos algo importante. He hablado de metanarrativa cristiana. ¿Qué significa? Es la historia de la historia. Diga conmigo, la historia de la historia. Porque es necesario de vez en vez repasar, anclarnos en los puntos claves de lo que es el cristianismo, de lo que es el plan y propósito de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósitos. Aún Job en su condición, ¿qué decía? Yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí, porque en nada de lo que le pasó, dice, he hallado despropósitos en Dios. Todo tiene un porqué. Alaba lo que Él vive. Él es sabio. ¿Y sabe qué es lo que te debe dar confianza? Que Él jamás hace nada deliberadamente para dañarnos. Él es bueno, sí, dejaría de ser Dios. Así que todo lo que llega a nuestras vidas, a veces no lo entendemos. Pero, ¿qué recursos tenemos? El ayuno, la comunión y la paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia? Lo hemos visto en Santiago, que cuando la fe es probada, ¿cuál es el resultado? Así que la paciencia es oro, hermano. Y debemos aprender ¿a qué? A ser pacientes y a esperar. Dios me ha estado ministrando mucho en Eclesiastés y me dice, todo tiene su tiempo. Porque soy desesperado, inquieto, y ya voy aprendiendo que debo aprender a esperar, que todo tiene su tiempo, porque Dios lo hizo hermoso todo a su tiempo. Así que aproveche el tiempo, hermano. Usted ya no puede hacer nada para atrás. Ya lo que pasó, ya hecho está. ¿Puedes componer el pasado? Puedes impactar tu futuro hoy. Pero el pasado ya no puedes ir a hacer nada. Ahora, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Lo que estamos haciendo hoy. Aprendiendo, ¿sí? Porque es de repetir, ¿verdad, maestra? Es repetición, es repetición. ¿Y eso dónde lo debemos de aprender? Hay un libro que se llama ¿qué? Repetición, Deuteronomio. Y Dios le dice a Israel que cuando vayas con tus hijos, el Shema, lo repetirás a tus hijos. Y si tienes nietos,
a tus nietos, y si Dios te da la dicha de bisnietos, sigue, tú les repetirás lo que Dios ha hecho contigo. Repetir, repetir. Así que hoy vamos a ver 4 puntos importantes en entender la macro historia. Porque el ignorar esto, porque es mi trabajo como vigía, a veces paneo, escucho y con profundo temor, estoy viendo que ya abiertamente hay unas apostasías que dice uno, bueno, ¿cómo es que en la iglesia se puede comer, permíteme esa expresión, tal aberraciones doctrinales? Pero es que ¿sabe qué? Nos hemos perdido. Estamos perdidos, hermano. Y en la medida que esté el profeta, así está el pueblo. Porque hubo tiempos en que yo estuve como pueblo y le doy gracias a Dios porque pasaron profetas. ¿Sí entiende lo que es un profeta, no? O sea, el que te profetiza la palabra, que marcaron mi vida con la palabra, con el sacrificio de ellos. Y yo alabo a Dios porque de otra manera estuviera yo en falsa doctrina. Nos dio tiempo de regresar. Así que la macrohistoria, la macronarrativa o la metanarrativa cristiana se compone de caída, ¿sí? Creación. Ya lo mandó. Gracias. Creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, Dios es ¿qué? Creador, ¿sí? Eso nos da ubicación doctrinal y eclesial. ¿Quién es Dios? El Creador. Eso es ¿qué? Peso doctrinal. ¿Quién es Dios? El Creador. Pero viene una situación de rebelión y entonces está el otro punto que está en Génesis 3, la caída. Todo iba bien. Dios creó y checó. ¿Y qué decía él en su examen? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios se gozó y creó al hombre, creó todo, pero la serpiente. Y entonces sucede ¿qué? La fractura, la caída, la rebelión. ¿Cuál es el pecado? Rebelión. ¿Cuál fue la tentación? Satanás, ¿qué dijo? Serán como dioses. El miércoles vimos un poco de eso. Algunas personas se espantaron, dijeron, no, el pastor ya se le van las cabras. No. Nuestro problema es que tenemos todavía ese bagaje, porque tenemos todavía este cuerpo. Cuando el hombre está entronado, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuántos no hemos visto? No lo dicen, pero lo viven, que ellos no necesitan ¿qué? Nada de Dios, porque ellos pueden. ¿Cuántas veces he oído? Bueno, tú dejaste el vicio porque no pudiste solo. Yo sí pude. Y es un diosecito. Digo, es que tú eres Dios, pero con D minúsculo. Y sabe que en la Biblia, no lo vamos a tocar ahora porque no me quiero meter en los detalles finos, sino en los grupos, que son 4. En el Salmo 82, reza ese salmo y dice, porque dioses sois, pero dice con D minúscula. Dice, Dios es la reunión de los dioses, pero eso nada más es un estudio, luego se los comparto. Y luego
nuestro Señor Jesucristo en Juan 10 le dice a los fariseos, ¿no está escrito de ustedes que dioses son? Y dice uno, ¿cómo? Y Dios estaba en la reunión de los dioses. Dice, ah, caray. El hombre se le da ese adjetivo, Dios con D minúscula, pero ¿a quiénes? A los jueces, a los gobernantes. Porque ellos tienen poder ¿de qué? De perdonar la vida o de matar, dar la orden de qué. Todavía hay lugares donde hay pena de muerte y ese juez en hebreo se le llama Dios. Y hay gente que cuando lee eso, ¿por qué está diciendo la Biblia dioses son? Y Jesús lo repite en Juan, sí, pero ¿a quién se los dice? A los que tuvieron derecho de matarlo, de declarar en su contra. ¿Sí me estoy explicando? Esos son dioses. Y hay gente que quisiera tener esa autoridad y decir, mándenme a matar a ese, me lo callan. Son dioses que determinan quién vive y quién muere. Y los poderosos se les manda, aunque seas un Dios, vas a dar cuenta al Dios Todopoderoso. Vemos los crímenes, cuánta gente no muere que los mandaron a matar. ¿Quién los mandó a matar? Un Dios. ¿Sí? Pero esa es nuestra gran batalla, hermano. Tu batalla y mi batalla es el ego. El sentirnos que dije que no me iba a desviar y me estoy desviando, pero es que eso no lo puedo dejar, lo traigo, me tiene loco. ¿Por qué? Por usted, no por mí, hermano. Porque tengo que aprender que yo no tengo el control. No controlo ni mi ritmo cardíaco, hermano. No controlo ni mi glucosa en sangre. No tengo control sobre la lluvia, sobre el calor, sobre la congregación. Quisiera que no faltara. Y Dios me dice, tú no te metas en eso. Tú ocúpate de lo tuyo. Y cada quien tiene ¿qué? Su derecho. ¿A qué vas a hacer con lo que has recibido? Desde a qué horas te levantas, desde qué te pones, desde cómo te presentas. Y no podemos ¿qué? Controlar el mundo. ¿Cuántos batallan con eso? El que critica al otro, ¿sabes por qué muchas veces le critica? Porque no tiene el valor de hacer lo que está haciendo el otro, entonces critica. Me desvío un poco, pero me regreso. Entonces la metanarrativa número 1, creación. ¿Qué aprendemos de eso? O sea, macro. ¿Qué aprendemos de eso, amada familia? Que tenemos un Dios ¿qué? ¿Qué es el creador? Y todo le pertenece, ¿por qué? Por derecho de creación. ¿Es suyo por qué? Porque lo hizo. ¿Y de nosotros qué es? Dígalo fuerte y claro, nada. Nada es nuestro, hermano. Mis hijos no son tuyos. Mi vida, pues eso es lo que le digas de cariño a tu cónyuge. Mi vida, sí, pero no es tu vida. No te pertenece. Eres siervo o esclavo del enemigo. ¿Cómo va hasta aquí? Creación, todo hermoso, pero, dice en Génesis 3, pero la serpiente, y ahí vemos que la caída. Pero, eso es del hombre, la caída, su rebelión, su necedad. Pero luego hay algo de su misericordia, redención. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 3, 23. Pero de tal manera me amó que bajó y se hizo carne y murió por nosotros. Y nos redimió, nos rescató
pagando para liberarnos. Y no pagó con oro, con plata, ni con piedras preciosas, dice la Escritura, sino con su sangre preciosa nos redimió. Y en la macrohistoria, luego le cuento, hay 3 árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el otro árbol? Maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Hay un tercer árbol, ¿cuál es? Apocalipsis, el árbol de la vida eterna. ¿Se da cuenta? Comimos de un árbol, caímos. Pero el que murió en otro árbol nos redimió para que entonces podamos, ¿qué? Ahora sí comer del fruto, del árbol, no del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol de la vida eterna. A su nombre sea la gloria. ¿Qué puntos estamos tratando, estudiantes? Macros puntos. ¿Para qué? Para que podamos entender toda la escena, para que podamos entender el propósito de Dios desde la creación. Viene la narrativa. Luego narra que el hombre se rebeló contra el Creador. ¿Y fue qué? La consecuencia recibió de su rebelión. ¿Y qué es lo más triste? Que la doctrina que se llama de la cabeza federativa, o sea, ¿quién era nuestro representante en la tierra? Adán. Y muchos decimos, no es justo. Amado, cuando tú naciste, tus padres ya tenían deudas. Primero con Dios. Y tú naciste en deuda con Dios. Y muchos también nacimos en deudas, ¿qué? Económicas. ¿Sí repercute lo que haga tu padre? Sí. Tu padre puede empeñar tu futuro, todo el dinero, y te quedas sin escuela y sin una vida digna. Ni a zapatos alcanza. ¿Sí repercute? ¿Repercute lo que hizo Adán? Sí. Y dice uno, no es justo, pero Dios es justo porque otro, representando a toda la humanidad, pagó. Así que dice Romanos que el pecado y la muerte entró por un hombre. ¿En qué punto estoy de la metanarrativa? Redención. Dios creó, el hombre se rebeló, cae de la gracia, pero tenemos un Dios que es creador, y en la caída, ¿qué nombre le pone a esa faceta de su personalidad? Justo. Justo. Porque Él le dijo al hombre que no comas del fruto del árbol que yo te mandé. Una prohibición. Pero era un mundo ¿de qué? De provisión. Y teniendo todo, fue exactamente ¿a dónde? A donde Dios le dijo, aquí no, todo lo demás, come, sojúzgalo, disfrútalo, enseñoréate. Pero el hombre en su obtusa humanidad dijo, no, yo quiero probar a qué sabe. Por eso se le llama el fruto prohibido, Dios lo prohibió. Y no es manzana, ni tuvo que ver con el área sexual. Esas son fantasías, fábulas, que no tienen que ver con el área sexual. ¿Cuántos han oído en la narración de Génesis cuando Él crea al hombre y a la mujer? ¿Qué les dice? Fructifique, llenen la tierra. Tener relaciones sexuales bajo el vínculo matrimonial sagrado, lo que se espera es que te multipliques y fructifiques y sojuzguemos la tierra. El reino estaba en Edén, ahora sale de ese Edén para que fructifiquemos y establezcamos el reino de Dios a nivel mundial. ¿Alguien está oyendo? Esas son entender el plan de Dios.
Y no estar pensando que establecer el reino es solamente aquí, en estas cuatro paredes y en esta ciudad. No, establecer el reino es mundial. Es predicar el reino ¿a dónde? A toda criatura hasta lo último de la tierra. Pero como tenemos visión de túnel, solo estamos ¿en qué? Gracias. Redención. Ya vimos, creación. Nuestro Dios es creador. Caída. Nuestro Dios es ¿qué? Es un juez justo. Por eso ahí vas a entender cuando dice, es que cómo Dios va a enviar al infierno, porque es justo. Si Él deja el pecado sin castigo, ¿qué pasaría con un juez que perdona al culpable? Deja de ser un juez justo. El juez justo es el que castiga al culpable. La Escritura dice que Dios no puede dar por justo al culpable. Entonces, ¿cómo Dios nos justificó a nosotros si somos culpables? Éramos culpables. ¿Cómo nos justificó? Él dijo que la paga del pecado, no de los pecados, no es estar matando a Cristo por nuestros pecados. Él murió por el pecado. Si está oyendo eso, es importante. No es porque usted hoy pecó y Cristo muere. No, esa es una doctrina católica. Que cada domingo van y matan a Cristo por los pecados que cometieron en la semana. No, fuimos perdonados, justificados del pecado. ¿Cuál pecado? El que se introdujo por Adán y su mujer. ¿Me explico ahí? Esto es importante, hermano. Porque luego dicen algunos, Cristo murió por mis pecados. No, mi pecado. Ya de ahí está el proceso también que es una narrativa meta del Evangelio o macro, es la justificación y la santificación. Ya fuimos justificados, ahora en la santificación, ¿de qué se trata? Cristo y nosotros, nosotros y Cristo, el Espíritu Santo, estamos viviendo esta lucha. ¿De qué? Sin santidad nadie le verá. Y la santidad justifica o avala que yo fui perdonado y fui renacido. Entonces, creación. Tenemos un Dios creador. El hombre, rebelión. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se le llama en la metanarrativa? Caída. Pero Él es bueno y misericordioso. ¿Y qué hizo? Nos redimió. ¿No lo adoras, hermano? Te creó, te rodeó de... Nos rebelamos contra Él. No queremos que gobiernes y le robamos su tierra. Como si... Usted conoce gente que entra a rentar o algo y luego se roban la propiedad ingratamente y no eran de ellos. Y se meten en tierra ajena y luego dicen, no, si aquí ya es mío. ¿Sabe que esa es una figura que nos ilustra a la perfección a nosotros? Ya nos creemos dueños. Dile a tu alma, el dueño es Él. Porque Él creó. Nosotros nos rebelamos. ¿Y qué hizo la figura en el huerto? No todo era huerto, no todo tenía las condiciones del huerto. Fuera del huerto era desierto todavía. Pero ese Edén tenía que ir ¿qué? ¿Ya entendió? Ahora, el reino que nace en Jerusalén, de ahí salió ¿qué? Para llenar la tierra. El reino, por eso se quiere ¿qué? Que el reino se establezca ¿en dónde? Ese es el plan del Edén. ¿Sí estamos allí? Así que creación, Él es creador. Caída, Él es justo. Redención, Él es ¿qué? Misericordioso. Y el cuarto punto es restauración.
y se dice restauración de todas las cosas. Lo veremos, hermano. Cielos nuevos, en plural, y tierra nueva, donde habite la justicia. No habrá más lágrimas. Él mismo estará ahí. Y eso es lo que esperamos. Que Cristo viene. Así que, ¿cuáles son los 4 puntos que debe de saber usted para que usted pueda entender usted primero y pueda explicar todas las pequeñas historias? Usted tiene que saberse la gran historia, diga conmigo, la gran historia. Metanarrativa es la gran historia de los libros. Y ahí va a poder comprender a los patriarcas, a los profetas, los pactos, porque son años. Cuando en la iglesia no se entiende eso, se pierde en 1001 cosas. Y celebran la Navidad y ni entienden a qué vino Cristo. Y celebran el Día del Amor y celebran esto y celebran el otro. ¿Por qué? Porque piensan que haciendo eso están haciendo algo y no están haciendo nada. Están perdidos. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a las personas que, en el principio, decirle a las personas, tú tienes dueño, quieras o no. Y hay gente que es dura, rebelde y dice, no, es que es un Dios a sus propias expensas. Y esos que quieren controlar todo, no mire a nadie. ¿Sí? ¿Por qué vino vestida así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tú no eres Dios. ¿Quién eres tú que juzgas? Entonces no debemos de juzgar. Son pequeños puntos. Pero ¿quién es el que trabaja en nosotros? Y se llaman ¿qué? Cosas de conciencia. Lo hemos estado revisando. Pablo a los Corintios, ¿cuál era su alegato de Pablo? Él les decía, yo, con limpia conciencia, he hecho lo que he hecho. Pero ellos lo juzgaban. Nada les gustaba. ¿Y Pablo cómo se justificaba? Mi conciencia. El Señor Jesús, cuando lo acusaban, ¿qué les decía a los que le acusaban? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me muestra que estoy en pecado? Nadie. Nadie podía. Pero muchas veces, cuando no entendemos los grandes puntos de la historia de Dios, es cuando nos perdemos. Y si el guía está ciego, ¿qué pasa con los que lo siguen? No saben, hermano. Dan palos de ciego. ¿Y el discipulado? ¿Por qué es el discipulado? ¿Y por qué hay que repetir Génesis? Hermano, porque es necesario entender que hay un creador de todas las cosas. ¿Sí entendimos esa parte? Repetimos los 4 puntos, se llama la meta narrativa cristiana. ¿Sí? Creación, redención, restauración de todas las cosas. Esas son las bases para que usted sea un buen maestro del Evangelio. Y cuando usted vea que alguien que quiere el clásico, vamos a leerlo, ponme la creación, Génesis 1:1. Y he oído maestros que se van en eso, hermano. Es que está una creación y dicen, está un mundo preadámico y empiezan a meter, hermano, ese no es el tema. ¿Por qué dicen que hay un mundo preadámico? Dice, es que, lee, la tierra estaba desordenada y vacía, había habido una hecatombe. ¿Con qué bases hablan eso? Y he oído gente que se las da de... Pero ¿por qué se metieron en ese punto? Porque están ignorando ¿qué? La historia grande. Él creó.
¿Y cómo lo hizo? Y esto, Dios, en la Biblia está lo que Dios mandó y lo que tenemos que creer. Porque si no, dice en Juan capítulo 20, 21, no habría un libro capaz de registrar todo lo que Dios ha mandado. En el principio, Génesis 1:1, creó Dios. ¿Qué creó? Los cielos, plural, y la tierra, singular. ¿Cuántos cielos hay? 3. Y eso lo vemos y lo sabemos. Aleluya. Sonríe, a Cristo le ama. Pero en el capítulo, en el verso 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué la luz es la luz? La creación, cuando Dios crea, ¿por qué el mundo estaba en tinieblas? ¿Usted lo tiene allí? Pues ahí está, no necesita complicarse mucho que le digan los teólogos. Es que hubo una era preadámica y la rebelión y por eso el mundo. No, hermano, porque la misma narrativa nos dice que un día, luego, es que hace 10,000 millones de años nosotros éramos recolectores y comíamos. Por el amor de Dios, la tierra no tiene millones, son miles de años. ¿Sí se da cuenta? ¿De dónde sacan los millones? De años, de sus cabecitas. ¿Dónde está la respuesta a la era preadámica? Ahí la tiene. Dios, cuando ordena, crea el mundo, se crea el mundo completo. Permítame el ruido, la expresión que voy a hacer. ¡Puf! Y todo apareció. No, diga conmigo, fue creando como por partes. Entonces, cuando Él, en la nada, Él comienza. ¿Y qué comienza haciendo? Por eso es una narrativa, dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo creó un pum. ¿O fue qué? Primero una base, como un lienzo que vas a pintar. ¿Sí? ¿Y cómo estaba todo? Cuando Él crea, pues no tenía orden. Y le faltaban ¿qué? Muchas cosas. Y estaba ¿qué? Sin luz. ¿Y las tinieblas qué? Pues cubrían todo eso inmenso. ¿Me logré explicar? Está sencillo, ¿verdad? Cuando alguien le diga, mira, es que aquí dice la era preadámica. No, es un proceso. Tan es así que dice que esto sucede ¿en qué día? En el primer día. Y no es un día que demoró miles o millones de años. No, está hablando ¿qué? El sol. Está hablando de un día ¿qué? De un día terrestre. El sol y la luna. Y dijo Dios, ve el proceso, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, ¿sí o no está entendible? Ya le puso luz. Él está creando. Él. Aleluya. Y vio que la luz ¿qué? Quedaba ¿cómo? Quedaba bien. Y entonces separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue. Él termina en la tarde y la mañana, ahora se forma un día. Y hay gente que se pierde y ¿qué dice? No, es que ese día fueron millones. No, Dios no necesita millones. Él crea ¿qué? De la nada.
sea, Él lo dijo y mandó a hacer. Y fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, ¿quién es el creador de todo lo creado? Es Dios. ¿Quién es el dueño? Es Dios. Hermano, ¿la iglesia de quién es? Es de Dios. ¿La vida que gozamos de quién es? De Dios. ¿Quién es el que merece toda la adoración y todo el reconocimiento? Y decirle gracias, Señor, porque tu aire me mantiene, tu espíritu me sostiene, tú me das la fuerza, la tierra, los árboles, los frutos. Vamos a los mercados y compramos y decimos, ay, yo soy muy poderoso porque puedo. Hermano, todo nos lo da Dios. Y ahí es cuando tu silla, tu trono, tu altar tiene que ser resquebrajado y caer y decir, Señor, tuya es la gloria, tuya es la exaltación, todo es tuyo, Señor, a ti sea la gloria. Aleluya. Eso es adoración, no necesitas gritos, ni tamborazos, ni que empieces a hablar en lenguas. Esos son esferitas. Estamos hablando de ¿qué? Macro narrativa cristiana. ¿Qué significa? Por si le preguntan. La historia de la historia. O sea, los puntos cardinales, así como es el norte y el sur, el este y el oeste, y punto. Si usted le queda claro que este mundo tiene dueño, usted avanza. Decreto, no cabe. No puedes decretar en tierra ajena. Nosotros rentamos toda la vida, hermano, y ni un clavo podíamos poner. Yo decreto que esta pared la voy a pintar de rojo. Pues no, pídele permiso al dueño que te está rentando. Hello. Iba a decir good night, buenas noches. ¿Sí está ahí él? Es que me voy a meter unos tatuajes aquí, me voy a hacer un cocodrilo con la cola. Sí. Es tu pared. Es tu pared. No es tuya. No tienes derecho a pintarla. Tiene dueño. Porque algunos me dicen, pastor, es que el tatuaje, ¿dónde dice? Él es el dueño, mi vida. Ternurita se le da. Él es el dueño. Es tu casa. Tú la compraste, tú la hiciste. No tienes derecho a pintarla. Es que yo siento que un dragón en la espalda le quedaría. Si contra él peleamos y lo quieres traer encima. Y hay gente que quiere un dragón aquí. Y yo digo, ya lo trae, nomás que no te has dado cuenta. Y luego vemos que entra el tema de la caída, hermano. O sea, todo fue creado, ¿qué? Permítame ese pleonasmo. Maravillosamente bien. Dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios. Recuerde que estamos en qué punto. Creación. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dios no hizo el trabajo como castigo. Esa es una canción, pero no es bíblica. ¿Sí? Dios creó al hombre para trabajar. ¿Cuál fue el problema? Después de la rebelión, lo sacó del Edén. ¿Y cómo estaba fuera del Edén? Le dije. Ya no era tierra de Dios. Ellos tenían que ir avanzando, pero por causa del pecado, ¿qué le dice Dios? Maldita será la tierra. Y ahora, para que tú comas, te va a costar. 16. Y mandó Jehová, lo pusimos en rojo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, observe, la mujer no estaba. ¿A quién mandó Dios? Al hombre. Porque aquí hay un término que dice, es que la mujer pecó, sí, pero es que porque el hombre no. Vamos. Y mandó Jehová Dios al hombre. Repito, ¿dónde estaba la mujer?
Diga conmigo, todavía Dios no la había creado. Cuando a alguien le dice, no, tú todavía estabas en el vientre de tu mamá o en los lomos de tu padre, tú no habías nacido. Aquí pudiéramos decir, ¿dónde estaba la mujer? En la costilla de Adán, y él ni sabía que de la costilla Dios iba a sacar, ¿qué? Su tormento. Adorable tormento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo pusimos entre paréntesis? Provisión. ¿Sí? Provisión, o sea, de proveer. Todo es tuyo. Provisión, todo es tuyo. Menos una cosa. Le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, no comerás de él. O sea, no es el tiempo. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo dice entre paréntesis? Una sola prohibición. Es como cuando le decíamos a nuestros nenes en los contactos, ahora ya hay de seguridad, traían un tenedor o algo y decía, allí no vayas a meterlo porque te va a dar una descarga. ¿Y a dónde iba con él? Iba caminando y hacia dónde se dirige. Por eso cuando hay nenes en casa, hay que ponerles los protectores a los contactos, ¿sí? Donde hay niños hay que cuidar, ¿sí entiende la metáfora? Donde hay niños hay que enseñarles a no meterse en cualquier lado. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, ahora confirma que la mujer, cuando Dios le da la instrucción al hombre, ¿dónde estaba la mujer? En su costilla. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? No dice. Pero si quiere ponerlo romántico, del lado izquierdo, del lado del corazón. Y luego dicen algunos, no, poéticamente, y no la sacó de un hueso de la cabeza para que no esté sobre él, y no la tomó de un hueso del pie para que no esté debajo de él, sino de una costilla para que esté a su costado. Pues poéticamente va, pero doctrinalmente no hay fundamento, ¿no? Suena bonito, ¿no? Así déjelo, que suene bonito. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios manda, todos los animales de la creación se los lleva a Adán, a que les pusiera ¿qué? Nombre. Y el nombre que Adán le puso a los animales dice que es el que tienen hasta el día de hoy. Se da cuenta que Dios le da un trabajo importante al hombre, hermano. El hombre es un virrey, ¿sí? Es el que administra la tierra y va a dar cuenta, porque la tierra está vomitando a sus moradores. Mire, por no cuidar la tierra, hermano, yo le digo a las personas que les tengo confianza y a los que no también, vamos al deporte y toman la botella de agua y la tiran. Y les digo, toda esa basura va a tapar los canales y nos va a ahogar el agua. Porque la basura se nos devuelve. ¿Por qué Dios permitió las inundaciones y todo? Porque producimos toneladas de basura. Entró el plástico a matarnos. Y el plástico trae el PEP, que es cancerígeno. Y todo es en botella y desechable. Y bolsas de plástico. Y todo, hermano. Vestimos ropas que son ¿qué? Aleación. Ya no son de algodón. El algodón es carísimo. Pero el plástico es que cancerígeno. ¿Se da cuenta que empezaron a brotar los cánceres intrauterinos, en hombres, en glándulas mamarias y todo eso? ¿Por qué? Porque administramos mal la tierra como si fuera nuestra. Y si usted vuelve a la macrohistoria, ¿qué le dijo Dios al hombre? ¿Que hiciera qué? Que labrara y cuidara la tierra. ¿Eso ya no es válido para nosotros? Sí que sí. No, eso se lo dijo Adán, pero a mí no. Yo por eso pago mis impuestos, para que recojan la basura. ¿Y a dónde va a haber lugar en unos años capaz de recibir tanto desperdicio? No va a haber lugar en el mundo.
Hay islas que se están creando en los océanos, que dicen una isla nueva, y cuando se acercan son montañas, nudos de plástico. Pastor, se está yendo por una prédica ecologista. No, estamos hablando Biblia. Seamos responsables, hermano. No tiremos la basura en la calle porque nos vamos a ahogar. ¿Y eso es culpa de Dios? Pero eran cristianos y todo. Sí, pero debemos de entender que hay mandamientos del Señor que tenemos que... Le metemos plástico, le metemos basura. ¿A dónde? A un cuerpo que no es de nosotros. Le metemos basura. Todo lo que es procesado es basura. Ayuna. ¿Qué es ayunar? Come natural. ¿Qué es procesado? El refresco embotellado es procesado. El jamón es procesado. La famosa sopa instantánea es procesada. ¿Sí estoy hablando bien o ya estoy viejo y se me escapan las cosas? No, hermano. Es que son, ¿qué? Ordenanzas de Dios. Y toda rebelión tiene, ¿qué? Consecuencias. Y luego me encuentro gente que me dice, oiga, usted es diabético y está controlado. Le digo, hay dos, o estás medicado o estás controlado. ¿Cómo controlas tu diabetes? ¿Con medicamentos? Pues tu factura vas a recibirla. Pero ¿cómo reviertes todas las enfermedades? Cuando empiezas a cuidar lo que no es tuyo. ¿Sí estamos ahí? ¿Quién creó al hombre? ¿El hombre? No, pero tenemos esa locura, nos creemos dioses. No, y el hombre ya está descubriendo la medicina para el cáncer y para el tal año vamos a vivir 160, 180 años. Es que no es que venga de afuera. Tú tienes que hacerte responsable ¿de qué? De cuidar el cuerpo, templo del Espíritu Santo, que es de Dios o no, dice la Escritura, y que no es vuestro. Se infartan a los 40, ya están infartados. Ya. ¿Cómo vamos a subir y predicarle el Evangelio a la gente y hablar de dominio propio si nos estamos ahogando? No podemos ni tener una conversación fluida. No. Yo le platiqué de un pastor que yo admiraba, ¿no? Joven. Un día nos enteramos, oye, y fulano se murió, se infartó. Es real. Es más serio que un infarto, hermano, el no cuidar el cuerpo. Yo vine aquí a oír la palabra. Bienvenido. ¿Para qué quiero que seas tan espiritual y que, oh, aleluya, ay, aleluya? Y eres un mal administrador de tu cuerpo, de la tierra que tienes que cuidar. ¿Sigo o me paro? Pues ya nada más me faltan 8 minutos y me voy a tener que parar. Pero quiero que repitamos y se quede en su memoria bendita. Creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso en el estudio? Meta narrativa cristiana. La historia de la historia. Y si yo entiendo esto, se da cuenta que ahí entra todo, hermano. Cuando hablas de creación, tú puedes tocar ¿qué? Todos los puntos. Tú le puedes decir a tu hijo, cuando tu hijo te diga, ¿por qué? ¿Dónde dice la Biblia que no me puedo tatuar? Ah, porque tienes dueño. ¿Y tú no puedes hacer con esa casa? Pero si yo nací hombre, me creo hombre, pero yo me quiero hacer unas cirugías, ¿está qué? Está mal. Porque Dios creó ¿a quién? A Adán, varón y varona. ¿Desde dónde sé eso? Creación. Creación. Sigue diciendo pues, mas para Adán no se halló ayuda idónea,
21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y mire la poesía de Adán. Cuando la vio, ¿qué dijo? Esto es ahora. ¿Por qué le dice hueso? Porque la sacó ¿de dónde? De la costilla Dios. Él sabía, Dios le informa. Dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona. Ella no se llama Eva. Adán le puso Eva. Pero el hombre genéricamente es varón y varona. ¿Sí? No está mal decirle a una mujer que varona, ¿sí? Si no sabe su nombre. Y a veces se ríen o se ofendan. Ay, me dijo varona, ¿qué me ve tipo de...? No, es que ignora que es varón y varona. Porque del varón fue tomada. ¿Cómo distingue usted la creación? Entre masculino, ¿sí? Y femenino. No hay inter. Sigue diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando a futuro, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué nos narra antes de la caída? Que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Por eso es que muchos relacionan el tema de la relación sexual como el pecado original. No, está usando una metáfora. ¿Qué significa estar desnudos? Delante de Dios estamos desnudos. ¿Dios nos ve sin ropa? No, eso es una analogía, una metáfora que dice que Dios nos conoce, ¿qué? Plenamente. Yo puedo llegar y con mi túnica, o diría que todo ensarapado, y decirle, Señor, y Dios me dice, pues yo te conozco. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesucristo? Estaban desnudos ante Él. ¿Quiénes? Los fariseos. Le dijo, ustedes. Por fuera. Pero por dentro guardan el muerto. Por eso el hombre caído siempre va a buscar cubrirse. Se llama la autojustificación. ¿Y cómo pretendió taparse? Cosió hojas de higuera. Para taparse de ellos, no, para esconderse de Dios. ¿Sí? Recuerde que la primera emoción que brota después del pecado es que Adán, Adán, ¿dónde estabas tú? ¿Y cómo respondió él? Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Hermano, ¿qué es lo que aparece primero? El miedo. ¿Y qué es lo que no nos deja dormir? El miedo. ¿Pensamientos qué? Es que me voy a morir. Sí te vas a morir, pero no te apresures. Sí, no te voy a mentir. Morimos por causa del pecado. Pero si tú estás ¿qué? Es que me voy a morir, me voy a morir. Sí, dile a tu mentecita, pero no ahorita. Es en el tiempo de Dios. Hay gente que conocemos que tienen 80 años, 90 años, que se mueren y se mueren y se mueren y se mueren. Y dice uno, pues ya, ¿cuándo se va a morir? ¿De qué habla que estaban desnudos y no se avergonzaban? Franqueza, transparencia. Hermanos, los cónyuges sí se ponen desnudos uno del otro. Y no estoy hablando del tema carnal. Estoy hablando de qué. ¿Cuántos varones tienen en su cartera el guardadito? Eso era antes, ahora ya hay cuentas bancarias. Y es todo lo que tienes, gordo. Telo. Y casi es pastor y pastora, cristiano. Y a poco le cuentan todo a la esposa.
o al esposo. O tú, esposa, le cuentas todo a tu esposo o le tienes algunos secretitos. No, eso es por su bien, no le hace bien saberlo todo. ¿Eso demuestra qué? Nuestro pecado. Tenemos cosas que escondidas. Pero antes de la caída no se escondían qué. Se da cuenta que no tiene que ver necesariamente con el área sexual. No. Ya ahora desconfiaban. Lo que el plan era qué, una misma carne, pero entró el pecado y aquel que diga no, mi matrimonio nos contamos todo, yo les digo, me parece bien. Luego les cuento eso qué significa. Ok. Pero después de todo lo que Dios creó, pon por favor la caída, Génesis 3, versículo 1. Pero, vamos al pero, y vamos a ver otro tema que a veces me dicen que les preguntan en el discipulado. La serpiente era astuta. ¿Y cómo era? ¿Satanás era una serpiente o la maldición le dijo, ahora tú te arrastrarás? Hay posturas que dicen, la serpiente como tal no se arrastraba. La serpiente como tal se cree, dice que en este caso Satanás era un ángel y volaba, pero cayó en la maldición a hacer ahora a alguien que el arrastrarse no necesariamente es que literalmente vaya por el piso, sino el arrastrarse es que de ser un querubín, de ser un encargado del coro de la alabanza, cayó. Si usted ve toda la escritura cuando se refiere a Luzbel, Luz Bella y todo, habla del lugar que tenía y que él quería llegar a ¿qué? A ser semejante al Altísimo, y eso caerás a tierra, o sea, ese es su castigo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los que interpretamos la Biblia? Literalizar, diga conmigo, literalizar lo que es metafórico. Y empiezan, es que como era la serpiente y eso y el otro. ¿Realmente es la serpiente que conocemos? O tú puedes imaginarte a Satanás. Ahora, Eva no estaba hablando con un ser despreciado o horrible. Eva estaba hablando y ellos estaban hasta cierto punto ¿qué? Habituados a hablar con ¿qué? Si hablaban con Dios, si iban a hablar con los ángeles. O sea, no era algo de... ¿Y por qué estaba Eva hablando con Satanás? Porque Satanás ahí no era Satanás todavía como tal. O sea, ella podía hablar y todo. ¿Sí? Voy porque ya se me acabó el tiempo. Nada más quiero avanzar en esto. Y vemos, pero la serpienta era serpienta. Era mujer. Era astuta. ¿Y qué dice? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Igual Satanás podía ¿qué? Hablar a través de la serpiente. Pero no se rasguen las vestiduras con esto. ¿Qué es lo que usted no debe de perder de vista? Cuando alguien lo quiera sacar, yo recuerdo allá me sentaron a un muchachito. Yo desde que lo vi le vi sus labios morados. Cuando fuma alguien mucho, sus labios por algún tema de oxigenación y todo se les ponen morados. Y yo lo vi desde que lo vi sentado, dije, este trae problemas de cosas calientes, droga o cigarro. Y sus papás ya me querían decir, es que, le digo, no me digan nada y menos delante de él, porque yo para él soy un perfecto desconocido. Y si algo aborrece a un joven, es que el papá ventile la vida delante de gente extraña. Lo avergüenzas horrible, no lo hagas, papá. Tú que estás aquí, tú que me oyes. ¿Sí? Sé. Y a veces hay hermanitos o hermanitas nuevas que llegan. Pastor, aquí le traigo a mi hijo porque yo digo, así no se hace. Téngale paciencia. Y me le acerco y ¿sabe qué? Esa criatura me dice, sí, usted es el pastor, ¿verdad? Le digo, sí, hijo.
pero ya me gustaba. Dice, oiga, a ver, explíqueme, dice, ¿qué piensa usted de los marcianos? Dije yo, ay, ternurita, me quiere llevar a otro lado. Le digo, y si yo te muestro lo de los marcianos, tú dejas la marihuana. Dije, oh. Eso de que la serpiente, cuando estés dando el discipulado y que te digan, a ver, pero la serpiente caminaba o hablaba o qué, y se forma un debate, hermano. Cuando le tienes que decir que no es relevante, es una figura que Dios usa. Pobres serpientes, nadie las quiere, hermano. ¿Por qué? Porque pensamos, hay serpientes que no son venenosas, pero aún así, ahí, ¿por qué? Porque esto es cultural. Vemos a la serpiente y cuando vemos al pecado, así sí no nos da miedo. El cual dijo a la mujer, signos de interrogación, esto es lo importante, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, es pregunta, lo que él está haciendo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí yo veo una característica de la mujer, ¿le qué? Le aumentó más, porque Dios le dijo, no comas, punto, pero ella todavía dijo, ni lo toques. Y yo he buscado, ¿y dónde estaba esa instrucción? Pues que es mujer, ¿sí? 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire la maldad de Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es el factor clave de la caída? Seréis dioses. ¿Con qué batallamos, hermano? Yo batallo. Yo a veces quiero controlar todo. ¿Por qué? ¿Qué hay en mi bagaje? Soy un diosecito. Usted no, yo sí. Quiero controlar todo, hermano. Entonces, ¿cómo la iglesia va a caminar bien? Supervisa, no controles. Es que si otro predica no lo va a hacer como yo. No, lo va a hacer mejor que tú. Porque si alguien sube humildemente y da la palabra humildemente, porque Dios respalda que su palabra. Dicen de un joven predicador que se subió muy seguro y todo y se perdió en el púlpito y bajó como despedazado, y el anciano pastor le dice, si hubieras subido como bajaste, lo hubieras hecho bien. Es que Dios, ¿a quién usa? Al humilde, pero a los diosesitos los mira de lejos. Los que quieren controlar todo en la iglesia, hermano, recién están llegando y ni siquiera saben si se van a quedar y eso está mal, aquel está respirando mal. No se dice aiga, se dice haya. Pues allá vaya a hacer su show. Y así nos llenamos de ¿qué? Somos pequeños dioses, hermano. Ególatras. ¿Queremos controlar el mundo? ¿Alguien entendió? Ponme la última diapositiva y acabamos. Quiero que se lleve esto y con el favor de Dios. ¿Cuántos aprueban que es importante esto? Saber qué, las anclas, las columnas doctrinales. ¿Sí se acuerda que les he enseñado qué? ¿Qué necesitaba el hombre caído? Justificación. ¿Qué más sigue? Justificación, santificación y glorificación. La macro historia es que creación, caída, redención
y vamos a seguir estudiando la restauración de todas las cosas, Apocalipsis 21. Así que en la última diapositiva tomamos esta que es hermosa y vemos allí en pizarra, primero ¿qué? En el principio Dios creó o creó Dios, ¿sí? Luego la otra figura, la rebelión de nosotros. Aquí ¿cómo va el tema? El creador. Y la segunda pizarra, ¿qué dice de nosotros? Que somos dioses, que somos muy justos, que somos, 10, no. ¿Cómo ve la segunda pizarra? Que somos ¿qué? Rebelión. Somos rebeldes, somos ingobernables, somos desobedientes, necios, de dura cerviz. ¿Y cómo entendemos a Israel? Cuando entonces vemos la historia de la historia. Entonces usted comprende Israel, comprende a los profetas, porque estaban anunciando ¿qué es la tercera pizarra? La redención, que Él murió por nosotros, por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga redención y vida eterna. Y al final, dice Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Para el hebreo, el que ya no exista más mar, ellos lo entendían, porque todos sus enemigos entraban por el mar. Y cuando les habla poética y proféticamente, ya no habrá enemigos, hermano. ¿Cuándo? En la restauración de todas las cosas. Así que aguante este tiempo de aflicción, porque veremos su gloria. Dice, pues, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, no el tabernáculo de los hombres para recibir a Dios, sino Dios en su tabernáculo, y Él mismo morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:4. ¿Enjugará Dios qué? Léelo, hermano, olvídese del tiempo, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y el fin, y al que tuviere sed yo le daré de gracia de la fuente del agua de la vida. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dale gloria al Señor. Gracias, Padre. Nos queda claro, Señor. Ayúdanos a estar enfocados, Padre, a no perdernos, porque nuestro enemigo es formidable y cambia lo que tú dijiste. Ayúdanos a escucharte claro y a entender que tú eres nuestra prioridad, no el trabajo, no el mantenimiento del cuerpo. Primero, es importante llegar puntual a la asamblea cuando Dios convoca. Desde allí, antes de criticar, mejor llega temprano. Buenas noches, Dios le bendiga.